Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y bienvenidos a todos los que os vais sumando poco a poco pues a esta emisión donde voy a daros una guía definitiva de velas japonesas. Las velas japonesas, seguramente has oído hablar de ellas, la importancia que tienen en el mundo del trading, de las inversiones, para hacer un buen análisis técnico, ya que son una parte fundamental del análisis y una de las formas de graficar pues más habituales, es la que se ha acabado convirtiendo generalmente en la más utilizada. Si queréis que os mande saludos, ahora al principio de la misión es el mejor momento. Veo que está todo correcto, estado de la misión bueno, perfecto. Pues vamos adelante, todo perfecto, vamos adelante. Primero de todo, bueno, la encuesta que hago en el directo de este sábado a las 19 horas. Pues ha salido ganador de forma clarísima, gráfico de velas japonesas, la guía definitiva. Y es precisamente lo que estoy haciendo, 52% de los votos. Ya sabéis, el día anterior siempre hay la encuesta. Si os suscribís al canal y le dais a la campanita, no os perderéis ni las encuestas, ni los directos, ni los otros contenidos, vídeos que voy subiendo en el canal. Así que os animo a suscribiros para poder participar de la encuesta y después pues poder asistir también al directo. Cosa importante, en segunda posición ha quedado el trading de divisas para principiantes y en tercera posición el mercado de valores para principiantes. Vamos ya con qué son las velas japonesas. Las velas japonesas, como bien dice el nombre, son una técnica de gráfico y análisis usada en economía inicialmente por los japoneses. Por eso el nombre de velas japonesas. Surgen en Japón en el siglo pues 18 en el mercado del arroz. Ha llegado a Occidente muy recientemente, o sea, hace pocas décadas que se está utilizando, sobre todo ya en los años 90 se empezó a popularizar. Aquí vemos un ejemplo tridimensional de la vela japonesa, Después ya vamos a ver que no la vamos a trabajar exactamente de este modo, pero aquí quería pues hacer algo más dinámico y por eso me decanté por esta imagen en la diapositiva. Primero de todo vamos a definir el gráfico, porque la vela japonesa está dentro de un gráfico. Entonces, en bolsa y demás modelos de mercado financiero se conoce como gráfico el lugar donde se representa la cotización de una empresa o de cualquier valor bursátil que cotice en un mercado financiero, ya sean divisas, bonos, índices, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. También las criptomonedas y cualquier mercado financiero que sea. Entonces, en el gráfico vemos unas figuritas, son las velas japonesas y es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. Pero antes de eso, quería que quedara claro qué representa el gráfico. El gráfico tiene un eje vertical, que es el precio, y un eje horizontal, que es el tiempo. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un producto financiero, en este caso es el euro contra el dólar, que va teniendo un precio de cambio entre euros y dólares, que según avanza el tiempo es más alto, después más bajo, después más alto, vuelve a caer un poco, subiendo y va fluctuando. Y cada vela de estas representa una fracción de tiempo. En este caso es 4 horas. Cada vela son 4 horas. Podría ser cada vela un día, podría ser cada vela 5 minutos, podría ser cada vela una hora. Se puede graficar de distintas maneras. Y cada una de las velas representará pues lo que sería una fracción de tiempo. Pero primero quería que quedara claro que el eje vertical es el precio y el horizontal es el tiempo en un gráfico. Sé que es algo muy básico, pero este vídeo no es solo para alguien principiante, sino que ya vamos a profundizar y al final del vídeo poco a poco ya tocaremos temas bastante complejos dentro de todo lo de las velas japonesas. O sea que es un vídeo de 0 a 100, pasamos de lo más simple hasta lo más complejo. De tal manera que tanto un principiante como una persona avanzada no se debería aburrir. Vale, a ver si no me pasé ninguna diapositiva, no. Vamos a ver un ejemplo ya de vela japonesa. Aquí tenemos una vela japonesa
Y aquí tenemos otras. Si os fijáis, hay dos tipos de velas principales. Las que tienen color blanco y las que tienen color negro. Eso también podría ser color verde para alcista, color rojo para bajista. Es bastante habitual también que, si os fijáis, sería este otro tipo de graficación. Las alcistas, velas que suben, son verdes, las que caen son rojas. Pero me gusta más trabajar en blanco y en negro. Mucho más limpio el gráfico, así los colores los utilizo en todo caso para el análisis y otras cosas. Saludos a Luis, que dice buenas tardes a todos. Bienvenido Luis y bienvenido todos los que os vais sumando a la emisión. Vale, vamos a ver lo que representa exactamente una vela, ¿no? La información utilizada para reflejar la situación del mercado mediante un gráfico de velas es la que se utiliza habitualmente para los gráficos de barras, o sea, los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Esa es la información fundamental, conocer, que lo que sabemos es precios, pero ¿qué precios? El de apertura, el de máximo, el de mínimo y el de cierre. Estos 4 precios nos indica la vela. ¿Cómo? Pues en una vela alcista tenemos que la apertura es la parte baja del cuerpo. El cuerpo es la parte más ancha de la vela. Y el cierre es la parte de arriba de la vela. Es donde cierra el precio en esa franja. Imaginemos que esto es la temporalidad de un día. Pues en un día ha abierto el precio en este punto, ha cerrado en este otro, y la mecha, que es la parte más finita o sombra, se puede utilizar la palabra mecha o sombra, que es la parte esta finita, nos indica el punto máximo en este día y el punto mínimo, pero no máximo de apertura o cierre, sino durante todo el día el precio va fluctuando y hay un punto que es el más alto que llega en todo el día y el más bajo. Estas 4 informaciones generan la vela y pinta el cuerpo blanca cuando está de abajo para arriba. Si es al revés, se pinta negra. Cuanto la apertura del precio, imaginemos que esto también fuera un día, cuando abre arriba y cierra abajo, se pinta negra y nos indica el cuerpo, ¿no? La parte gruesa de la vela, donde ha abierto, donde ha cerrado, nos indica pues que es bajista. Además tenemos la sombra o la mecha, que es la parte finita que nos indica el mínimo y el máximo que ha llegado. Esta sería una forma de vela, ¿eh? Después, cuando vemos un gráfico, realmente veis que hay muchos tipos, porque al final, claro, se forman un montón de figuras, ¿no? No es que haya un solo tipo de cuerpo con un tipo de mechas, es infinito todo lo que se puede acabar, bueno, casi infinito lo que se puede acabar generando a través de una vela. Hemos dicho como si esto fuera un día, pero esto puede ser una hora, pueden ser un minuto, pueden ser 4 horas, puede ser una semana. O sea, se puede graficar que cada vela cambie, pues, a qué se refiere. Cuando se habla de temporalidad, de time frame, cuando lo cambiamos, lo que hacemos es que cada vela represente un día, o represente una hora, o represente 5 minutos. Eso es el famoso time frame. Bonifacio dice, buenas tardes, bienvenido. Y bienvenidos los que os vais sumando a la emisión. Si queréis que os mande saludos, ya sabéis que podéis utilizar el chat sin problema. Vale, tamaño de la vela. Lo primero que debemos distinguir es el tamaño de la vela. Y solo distinguiremos entre velas grandes y velas pequeñas. Así de simple. Lógicamente después iremos complicando, pero de momento tenemos que saber identificar una vela grande, como esta, de una vela pequeña. Serían como estas. Como es lógico, a mayor longitud del cuerpo, mayor intensidad de presión alcista o bajista. De forma análoga, un cuerpo pequeño indica poco movimiento del precio. ¿Para qué es muy importante esto? Pues porque aquí hay mucha volatilidad, mucha fuerza en la vela. Velas grandes, es que el precio ha tenido mucho impulso, mucha fuerza y volatilidad. En estos momentos el precio está lateralizando, son rangos, son momentos de debilidad. Por eso, principal distinguir momentos que hay velas tipo rango, que son momentos tranquilos, que el mercado se mueve poco, de momentos muy volátiles, muy fuertes, donde el precio tiene impulsos contundentes, ya sean alcistas o bajistas, que es la vela grande. Parece muy fácil, muy absurdo, pero es que es fundamental entender bien los tamaños pequeños y grandes, porque al final nos dan mucha información. Vamos
a continuar. A ver, ahí. ¿Qué más? En este caso hablábamos fijándonos sobre todo en el cuerpo, ¿no? Tamaño de la vela por cuerpo. Pero también hay tamaños por mecha, que es mechas cortas, mechas largas, de tal manera que no solo es que sea grande el cuerpo, sino que a veces con un cuerpo igual que este de aquí, lo que ha habido es mucha volatilidad, pero no hay fuerza. El precio abre y cierra en el mismo punto, no tiene una fuerza alcista o bajista, ¿no? Sería un caso distinto, donde la apertura y el cierre están muy pegados, pero durante ese periodo de tiempo ha habido bastante movimiento, cosa que aquí no hay ni fuerza ni volatilidad. Aquí sí que hay volatilidad, pero no hay fuerza. El segundo que debemos distinguir es el tamaño de la mecha, y en este caso también distinguiremos entre mechas largas, mechas cortas. Una mecha corta puede indicar que la actividad de trading ha tenido lugar mayormente cerca de la apertura y del cierre, y una de sombra larga muestra una actividad comercial que se ha extendido bastante más allá de los precios de apertura y cierre. Por lo tanto, aunque acabe cerrando cerca del precio de apertura, ha habido mucha volatilidad. El precio durante ese periodo de tiempo se ha movido bastante. Jorge Ramírez saluda desde Perú. Bienvenido, Jorge. Vamos a ver ya un tipo de vela muy importante que estaría englobado dentro del grupo de... Uy, ¿qué me pasé? De aquí, de este grupo, ¿no? Mucha mecha con cuerpo pequeño, pero si el cuerpo... Uy, no entiendo ahora qué pasa. Ah, no, todavía no estábamos en el martillo, estamos aquí. Bueno, pues el tipo doji son cuerpos extremadamente pequeñas. Escucharéis mucho una vela doji, una vela tipo doji. Pues una vela doji se forma cuando un activo abre y cierra prácticamente en el mismo precio, tiene forma de cruz o signo más. Si lo mezclamos con el concepto anterior, existen dos tipos de velas doji, las que tienen un tamaño de mecha pequeño y las que tienen un tamaño de mecha grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, aunque la mecha sea grande o pequeña, sigue siendo doji, pero sí que tenemos que estar al caso de esos dos casos, porque en un caso no hay volatilidad, en el otro, aunque el precio de apertura y cierre sea el mismo, sí que hay volatilidad. Ya pasamos a una vela muy importante en el trading, que es la vela martillo. En este tipo veremos que el cuerpo se sitúa en uno de los extremos, ¿no? Viene a ser este tipo de aquí, los de mecha larga, con cuerpo pequeño, ¿no? Mucha volatilidad, pero con poco cambio en el precio, ¿no? Por lo tanto, no hay una fuerza en esa vela, pero si está en el extremo la cosa cambia, y en estos casos pues son típicos gatillos. ¿Gatillo qué es? Pues lo que nos puede dar el punto para decir entro. Entonces, lógicamente no para encontrar una mecha así sola ya es para entrar, ahí dependerá de la estrategia, pero generalmente si eso sucede apoyando en un nivel, si eso adjunto a análisis técnico, pues ahí es un típico gatillo de entrada. Principalmente distinguiríamos que si los cuerpos están en el tercio inferior, si dividimos una vela en tres, si los cuerpos abren y cierran en el tercio superior, son velas alcistas, sería un punto para entrar al alza. Y si dividiendo la vela en tres, los cuerpos están en el tercio inferior, son velas bajistas, fuerza bajista para entrar a la baja. ¿Por qué? Porque hay un rechazo, el precio cae fuerte y vuelve a rebotar, y al cierre y apertura del día acaba en el mismo punto prácticamente, pero sí que ha habido aquí una barrida, un viaje que nos puede limpiar el camino para cambiar la dirección. Esa es la teoría que hay detrás de las velas tipo martillo, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa muy importante en las velas: los cambios de color. Hay los cambios envolventes, internas y el cambio. Entonces, antes de ir con esto, si queréis aprender a profundizar más, porque hoy pues, es un vídeo que voy a explicar sobre velas japonesas, pero en el mundo del trading, aparte de las velas japonesas, hay mucho más.
Y aquí tendríais un módulo donde ya profundizamos en lo que es el análisis técnico. No solo las velas japonesas, sino ya mucho más. Y hay el curso de iniciación, uy, no me lía un poco, aquí, curso de iniciación, donde ya está un currículum mucho más extendido, curso totalmente gratuito, explico los gráficos, las velas japonesas, plataformas de trading, brokers, estrategias. Dentro de análisis ya profundizo mucho más, análisis técnico, tendencia, movimientos, zonas, niveles, entrada, rango, etcétera. Entonces, justo en la parte que no veis, es lo que decía, ¿no? ¿Veis? Aquí hay un capítulo sobre velas, pero también gráficos, plataformas, etcétera. Por lo tanto, si no habéis dado el curso gratuito, os invito a que lo deis, porque creo pues que es muy interesante para iniciarse y a profundizar un poquito más en lo que son las inversiones y el trading. Vamos al cambio de color. Cambio de color. Y después del cambio de color ya nos ponemos con temas más complicados, ejemplos concretos. Ya vamos a ver la matemática que hay detrás de las velas japonesas y vamos a ir avanzando. Como veis en el ejemplo es muy simple. Cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista y un cambio de color, igual sucede a la inversa cuando la vela anterior es bajista y la actual es alcista. Estos son cambios de color. Lógicamente, para tomar entradas generalmente vendríamos de otras velas bajistas, ¿no? Una caída en estos casos, y aquí igual, ¿no? Velas con el cuerpo negro, aunque yo lo esté pintando en azul. Perdón que lo hago mal, ¿no? Y es como un punto para también un gatillo de entrada pensando en que después de esta seguirán otras velas alcistas. Pero visto individualmente, de packs de 2, tendríamos 3 tipos. La envolvente, si os fijáis, es una vela que es envuelta por la siguiente. La siguiente la envuelve. Si os fijáis, toda esta vela queda dentro de la otra. Si trazamos los máximos, vemos que esta queda totalmente dentro. En este caso también envuelve el cuerpo, ¿eh? Puede haber otra distinción dentro de las envolventes, que es si envuelve solo por cuerpo, o sea, si envuelve por cuerpo o solo envuelve mechas, que si esta tuviera estas mechitas, pues sí que es envolvente, pero por extremos, no por cuerpo. Entonces ahí también se podría distinguir a la hora de hacer un backtest, de analizar, decir, mira, en este caso la envoltura es por mecha, por cuerpo. Lo más exigente sería pedirle el cuerpo. Bien, tenemos otro tipo que es la vela interna, es el caso opuesto. Es una vela que queda dentro de la otra, pero es la segunda la que nos da entrada, el gatillo, la que queda dentro de la anterior. Aquí quedaba envolviéndola, aquí queda interna. Finalmente hay otro tipo que es los que no encajan ni en envolvente ni interna, que serían cambios de cambio, se le llama cambio de color, ¿no? Que ves aquí no envuelve porque, bueno, por arriba sí que quedaría interna, pero por abajo sería al revés, sería esta la que envuelve la anterior. Y entonces cualquier caso que no encaje con estas dos definiciones es un cambio de color. Esta distinción se puede hacer o no, dependerá de la estrategia, dependerá si quieres backtestear y ver si hay una probabilidad mayor en las envolventes, en las internas o en las de cambio, si la estrategia te funciona mejor solo en martillos, que es lo que hemos visto antes. Por eso tener las herramientas, los nombres, ¿no? Por ejemplo, qué tal se comporta entrando en martillos, qué tal si la entrada es una vela envolvente interna, o si descartamos el cambio de color normal y solo nos decantamos por estas. Ahí todo eso se puede testear perfectamente. Bien, matemáticas de velas japonesas. Ahí ya nos vamos al gráfico. Porque el tema de las matemáticas de velas japonesas es mucho mejor verlo desde el gráfico plasmado y además se hace mucho más entendible. Antes de ponernos con las matemáticas, podemos buscar un poco ejemplos de lo que acabamos de ver. Si nos fijamos, venimos en una bajada y de repente hay un martillo clarísimo
que tiene el cuerpo de la vela en el tercio inferior y sería pues un punto para entrar, pensando que habrá un impulso alcista. Bueno, aquí sí ha habido un impulso alcista, después un retroceso, pero bueno, el impulso ha estado. No estamos aquí ahora decidiendo exactamente una estrategia concreta de si ha rebotado, si le buscamos solo ganar hasta aquí o queremos ganar hasta este punto como TP, quiero decir, si el stop aquí, no estamos hablando de todo eso, estamos analizando las velas, pero centrándonos en las que acostumbran a ser gatillos de entrada junto con otra estrategia ya concreta que nos diga dónde entrar. Entonces, aquí tenemos el martillo alcista, ¿no? Vienen velas bajistas, sale un martillo, ¡pam!, señal de entrada alcista. Ahora vamos a buscar un martillo, pero en este caso vamos a buscar un martillo bajista. Ya lo tenemos. Aquí tenemos un martillo bajista que tiene todo el cuerpo en la parte inferior. Vienen velas en esta dirección, da el martillo y sería un gatillo para entrar a la baja. Si os fijáis, en este caso pues se fue en la dirección opuesta, porque el precio al final no hay nada infalible. En el trading y las inversiones se gana y se pierde. Y al final el que es un inversor o un trader rentable es que gana más de lo que pierde. Pero no existe alguien que no pierda. Eso no es la renta variable, precisamente lo que es renta variable. Va variando el resultado. No puedes adivinar, acertar lo que pasará. Simplemente tener una pequeña ventaja probabilística, de tal manera que a grandes números ganas más de lo que pierdes. ¿De acuerdo? Y vamos avanzando. Hemos visto ya casos de un martillo. Ahora podemos ver un cambio de color. Aquí vemos que viene velas alcistas. ¿Cambia el color? Pues gatillo de entrada en este punto, buscando un recorrido bajista. Caso exactamente opuesto, pues este cambio de color de aquí. Viene la cosa bajando, cambia el color, ¡pop!, nuevo movimiento alcista. Entonces es importante la confluencia, ¿no? Que ya esté en análisis técnico, que haya rebotado en este punto, porque si no hubiéramos ya entrado en todo. Mira, cambio de color, cambio de color, cambio de color. Y lógicamente de negra a blanca es para entrar al alza. Y de blanca a negra es para entrar a la baja. O sea, del mismo modo que los gatillos en martillo, el extremo, o sea, dónde está la apertura y el cierre nos marca la dirección, aquí también la apertura y el cierre. Vale, vamos a ver cómo podríais tener este gráfico y ya nos ponemos con las matemáticas, lo que hay detrás de la vela japonesa, que os aclarará muchísimo. O sea, es un punto ya más avanzado, el tema de las matemáticas dentro de las velas japonesas, pero es que os va a cambiar totalmente la manera de ver las velas. Pero antes, lo prometido es deuda. Os he dicho que si queréis tener este mismo gráfico, queréis ver el mercado, aquí estamos en el USD 500, que eso es el Standard & Poor's 500, es un índice americano. El SP500, veis, iba bien fuerte para arriba y pop, ahora estamos en una recesión. Vamos a ver si esto solo es el inicio de algo más profundo y años de caída en los mercados, o ya por aquí se va agotando. Y bueno, hay muchas cosas que influirán. Ya sabéis que la situación actual, por desgracia, es muy delicada, porque pues han decidido volver a la Edad Media y meternos en guerras, historias y en el corazón de Europa. Y bueno, la situación es la que es y los mercados, eso lógicamente les acaba afectando. Entonces, por mi parte, totalmente a favor de la paz, y considero que nunca sirve para nada pues matarse. Además, la gente que se mata es gente joven, que nada tiene que ver con los viejos que mandan, que son los que se deciden enrocar estas historias, y al final gente joven la que lo acaba sufriendo, y población, gente joven que va a los ejércitos y población civil. Y bueno, no quiero profundizar en eso, pero bueno, lógicamente esta recesión tiene mucho que ver en la situación económica que vivimos, todo lo que ha ido pasando, pero también afecta mucho lo inmediato. Y bien, si queréis este mismo gráfico,
os paso ahora mismo para tener la plataforma MetaTrader. Podéis abrir una cuenta demo totalmente gratis y tanto tiempo como queráis usarla. Aquí tenéis un tutorial donde yo lo voy haciendo y aquí en este link es donde la tenéis que abrir. Importante que pulséis aquí en el link para tener las ventajas pues, de ir de parte de la web de Código Trading. En el vídeo lo tenéis y bueno, desde Código Trading advertimos de que y recomendamos solo usar una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. No estamos asesorando para que abras una cuenta real, ni que inviertas, ni que hagas trading, sino eso ya es un tema personal que tienes que conocer muy bien los riesgos, tienes que saber qué haces, estar bien asesorado, aprender mucho antes de arriesgar nada. Bien, vamos ya a ver las matemáticas. Amplío el zoom al máximo. Bien, ¿qué son las matemáticas? Pues es la suma de dos velas. Aquí estamos en un día. ¿Cómo sería si esto de aquí fuera una sola vela, ¿no? En realidad sería como un gráfico de 2 días lo que estaríamos viendo. Muy simple. Cogemos la apertura, que la apertura es la de la primera vela. Cogemos la apertura de la primera vela. Cogemos a continuación, ¿veis? Estoy cogiendo esta apertura. A continuación cogemos el cierre de la segunda vela. Y ya podemos pintar el cuerpo. Esto será el cuerpo. Como la apertura está arriba y el cierre abajo, es un cuerpo negro. Y a continuación buscamos el punto más alto por mecha, que es este punto de aquí, y el punto más bajo por mecha, que es este punto de aquí. De tal manera que si os fijáis, lo que era un cambio de color, al sumar dos velas, se acaba convirtiendo más en una forma tipo martillo, ¿eh? No es un martillo perfecto, no es el ideal, o sea, el cuerpo está un poquito arriba, no está tan pegado en el tercio inferior, pero sí que vemos que de dos velas que cambian de color, no es un cambio envolvente ni interna, simplemente el cambio, si os fijáis no ni envuelve ni es vela interna, pues este cambio de color quedaría con un martillo, pero vamos a ver más casos, ¿no? Aquí teníamos estas dos velas, pero podemos ver muchos casos donde aplicando las matemáticas de vela vamos a ver lo que sucede. A ver, vamos a hacer... Vale, mira, vamos a hacer un sumatorio ya bastante grande, que es todo este fragmento desde aquí hasta aquí. Y voy a pintar la vela en negro. ¿Cómo sumaríamos ya un pack de tantas velas y ver qué formación nos da? Pues tenemos aquí una apertura, que la pinto aquí, y a la última vela el cierre, que es aquí arriba. Por lo tanto, aquí tenemos un cierre. Como abre arriba y cierra abajo, el cuerpo sería negro, vela bajista. Y ahora vemos las mechas, que es desde aquí hasta aquí. De tal manera que todo este pack de cambios de colores y todo esto que parece tan sucio, pues sumando vemos que también da una vela tipo martillo. Y esta vela tipo martillo crea todo este nuevo movimiento. Aquí podéis ver que al final, detrás de una figura, si hacemos sumas, podemos acabando encontrando otra figura. Y este es una manera, ¿no?, de que a veces el análisis técnico, cuando lo backtesteas, te das cuenta que una estrategia no te da un mejor resultado por ser muy exigente. Por ejemplo, lo de vela envolvente o vela interna, simplemente que cambie el color y ya está. Y cuando separas estos elementos y haces un backtest no de unos cuantos eventos, sino haces un backtest de miles de eventos, te das cuenta que hay muy poca diferencia. Y al final, si ves en diario o si sumas dos velas es como si vieras un gráfico de 2 días en cada vela,
O si vamos en temporalidades más bajas, lo mismo, ¿no? Si esto fuera 1 hora por vela y sumo 2 velas es como temporalidad 2. Si sumo 4 velas en 1 hora, en velas de 1 hora es como H4. Y lógicamente hay un momento que si es para ver otra temporalidad dentro de esta, puedes cambiar, ¿no? Voy a H4, H1. ¿Ves? En H1, que es donde estoy ahora, cada pack de 4 velas sería lo equivalente a 4 horas, ¿no? Entonces, las matemáticas son muy interesantes en lo que es el trading y nos pueden ayudar a ver desde una temporalidad otras. A ver, tenemos a Daniel que dice totalmente de acuerdo con tu pensamiento, me alegro. Y Unigas que dice gracias, bienvenidos a todos los que os vais sumando. Hoy no sé si es por la temática, el chat no está tan activo como otros días, pero ya sabéis que si tenéis dudas, si queréis que os explique algo, pues podéis aprovechar, los que tenéis la suerte de estar en directo. Después el vídeo automáticamente queda colgado todo entero en el canal de YouTube y ahí pues podéis seguir viéndolo. Tema del canal de YouTube. Voy a entrar un segundo. El estar de incógnito. Vale. Estamos muy cerquita de llegar a un hito muy importante, que es el hecho de... Espérate, que hay. De superar los 100.000 suscriptores. O sea, realmente me hace mucha gracia porque al final uno empieza un proyecto y cuando ya logra cifras así redondas de este estilo, además YouTube te da el botón. Entonces, si no estáis suscritos, os invito a pulsar en suscribirme. ¿De acuerdo? Así que os paso ahora mismo el link para los que estáis aquí. Para los que estáis en directo, los que no estáis en directos en el directo no pasa nada porque podéis suscribiros debajo del vídeo donde dice suscribir sin ningún problema. Aparte del suscribir, si os fijáis también está la opción de unirme. ¿Qué diferencia hay entre suscribir y unirme? Porque a veces muchos tenéis dudas de decir, bueno, en YouTube veo que también hay un botón de unirme. El tema de unirme, que tengo que haber iniciado sesión, es para tener unas ventajas exclusivas. ¿Qué ventajas? Pues un vídeo exclusivo cada semana solo para suscriptores del canal. También tenéis un canal exclusivo de Telegram donde mando operativa en tiempo real todos los días. Mando operaciones pues 5 o 10 minutos antes de que tenga yo la operación, ya la mando y ahí tenéis mis operativas en vivo. Y además pues estaréis informados de todo, tendréis un descuento especial para la academia y mucho más. Así que el que quiera no solo suscribirse, sino también unirse, ya sabe que tenéis esa opción. Volvemos rápidamente al PDF y bueno, ya no hace falta... Sí que hace... A ver, ahí, perdón. Pensaba que se abría bien, se me abrió en la otra ventana. No sé por qué me ha quedado el menú de inicio, pero bueno, no molesta. Matemática de velas japonesas. A grandes rasgos es lo que os he enseñado. Sé que puede parecer un absurdo, que no tenga mucha aportación, tal, pero es que ayuda muchísimo a entender que al final detrás de un cambio de color hay un martillo muchas veces, o con grupos de velas, o que una envolvente, una interna, simplemente es en qué momento acaba o empieza la vela, pero que tampoco tiene tanto peso. Porque al final a mí, haciendo backtest, me di cuenta de que no cambiaba la cosa por ser de un tipo de vela o de otra. Vamos a ver lo importante que es la fusión del análisis técnico y las velas japonesas. Nosotros fusionamos el análisis técnico y las velas japonesas para encontrar puntos de entrada donde se rompa la aleatoriedad del mercado. O sea que usamos análisis del gráfico, patrones en el gráfico, niveles en el gráfico, pero sumando también el tema de la vela. Y la vela acaba teniendo un papel importante tanto al analizar, para análisis técnico, como también es fundamental como gatillo, el momento exacto de entrar en el mercado, lo marca la vela y de salir. Entonces, las señales del análisis técnico y las velas japonesas se refuerzan mutuamente, por eso es un bueno utilizar ambas herramientas de forma conjunta. El directo que justamente hice el último sábado, ya hemos terminado el PDF, el directo que hice el último sábado, que es este de aquí, análisis técnico
secretos, es precisamente dos vídeos que van muy de la mano. Si no lo habéis visto, os recomiendo muchísimo que al terminar este vídeo vayáis al de análisis técnico, porque ya os digo que son dos cosas que complementan mucho, ¿no? Las velas japonesas con el análisis técnico. Os dejo el vídeo en el chat, lo tendréis en pantalla y pues también en la descripción, bueno, en la descripción no, este vídeo en la descripción no estará, pero bueno, si no estáis en el chat en directo lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Por lo tanto, queda dicho el tema de si queréis profundizar más en el análisis técnico. Entonces, vamos a buscar algún ejemplo de los que nos quedaban, ¿no? En el PowerPoint, PowerPoint hemos visto las velas martillo, hemos visto las velas tipo cambio de color, pero las hemos buscado en el gráfico, pero en cambios normales. Lo que no hemos buscado en el gráfico es un ejemplo de envolvente, cambio de color envolvente, y de cambio de color externa. Entonces vamos a buscar precisamente casos que sean envolventes o vela interna, perdón, envolvente o interna. Vale, veo un caso clarísimo de vela interna. No pongo negro, que el negro despista, pongo azul, que al ser el gráfico en blanco y negro. Vale, aquí tenemos un caso que la vela, pues lo que también sería un gatillo, un tipo de entrada, ¿no? Un cambio de vela interna. Si os fijáis, esta vela queda dentro de la anterior, es una interna, que es el caso opuesto, ¿no? De la envolvente, es una vela interna. Aquí tenemos un ejemplo para entrada alcista. Vamos a buscar el caso contrario, que es una vela que envuelva la vela anterior. Y aquí ya veo un caso, no es un caso muy claro, este de aquí, no, perdón, este de aquí, porque arriba están muy juntas, me gusta más que se vea muy claro, y para que se vea muy claro he encontrado aquí otro ejemplo mejor. Estas dos velas sería un caso de cambio de color por vela envolvente. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta vela queda envuelta por la siguiente. Sería el caso opuesto, ¿no? La envolvente y la interna. Y después todo lo que no encaja en esto, como este cambio de color, son cambios de color. Este cambio de color, porque no es ni envolvente ni interna. Aquí volvemos a ver un caso envolvente. ¿Veis? La vela blanca está tapando la negra. Y así pues tenemos muchos casos. Aquí una interna. La vela segunda está dentro de la primera, si trazamos los extremos de la primera no se cruzan, que es el caso con el otro tipo de caso que hay, que es pues la vela que envuelve interna. Vamos a ver si buscando en gráfico me estoy dejando algo. Lo que tiene la información de una vela no hace falta mirarlo en el gráfico. Velas pequeñas, velas grandes, sí, lo podemos repasar un poco. Las mechas cortas o largas, pero bueno, velas tipo doji. Vamos por partes. Tamaño de vela, así vemos ya casos más concretos. Entonces, vamos a ver lo de los tamaños. Muy simple. Todo esto de aquí son velas pequeñas sin volatilidad, ¿no? Sería el caso vela pequeña. En cambio, de repente aquí hay velas grandes, mucha volatilidad. Aquí vuelve a haber velas grandes. Todo esto, tanto la subida como la bajada, velas grandes. Y después tenemos estos momentos, ¿ves? También aquí podemos ver dojis. Por aquí, lateralizaciones, momentos sin volatilidad. Y la agrupación de muchas velas así va ganando el peso de no tener volatilidad. En cambio, cuando se juntan velas que van en una dirección de forma contundente, tiene más peso, ¿no? Eso sería la distinción entre velas pequeñas, velas grandes vistas en el gráfico. Tamaño de mecha, también podemos buscar ejemplos en el gráfico. Podemos encontrar aquí mechas pequeñas con cuerpos pequeños y después podemos encontrar casos de que el cuerpo es pequeño pero la mecha no. Son mechas más grandes con cuerpo pequeño. Y
En este trocito de gráfico no veo mucha mecha grande con cuerpo pequeño, pero bueno, aquí sí. Aquí tenemos varias velas, todas con mucha mecha y cuerpo pequeño, ¿no? Que sería el otro ejemplo que puse en el PowerPoint, que es este de aquí, el de mechas grandes. Vela tipo doji, muy fácil encontrar un doji. A ver, Alberto, que dice: buenas tardes desde Santiago de Cali, Colombia, ingresando a este nuevo mundo tan interesante. Muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos. Sueño con gráficos, que dice Carlos. No, lo he leído todo junto, pero un mensaje era de Alberto, el otro es de Carlos, que dice: sueño con gráficos. Bueno, eso es que tienes que separarte un poco de los gráficos, tomarte un día libre o dos y alejarte un poco de los gráficos, porque no puede ser que se acabe soñando incluso con los gráficos. Bueno, vamos a ver estas velas doji vistas en un gráfico. Entonces, bueno, muy fácil, ¿no? Aquí podemos ver un doji que tiene un poco de cuerpo alcista. Al lado tenemos un doji con un poco de cuerpo alcista y aquí bajista. Y después está lo que es un doji puro, totalmente puro. Y el doji pues puro es el que abre y cierra milimétricamente en el mismo punto, ¿no? Distinguiríamos estos dos tipos de doji, ¿no? ¿Veis? Este de aquí no tiene cuerpo y aquí al lado tenemos otros dos dojis con un poco de cuerpo. Entonces, cuando no tiene nada de cuerpo, vendría a ser que la apertura y el cierre es exactamente en el mismo punto. Por lo tanto, en realidad hay tres tipos de doji. El doji que no tiene cuerpo, ¿no? Abre y cierra en el mismo punto. El doji que tiene cuerpo bajista y el doji que tiene cuerpo alcista. Y tendríamos un ejemplo de cada de los tres tipos, que creo que es lo que hay aquí, ¿no? Cuerpo alcista, cuerpo bajista y el doji puro, ¿no? Que es una rayita solo. Vale, vela martillo ya la hemos visto, los cambios de colores también, por lo tanto todos estos ejemplos están vistos. Si queremos ver la construcción, también muy fácil. Mira, vamos primero a una vela blanca, que es la última. Esta vela, al ser alcista, abrió donde empieza el cuerpo, la zona más gruesa de la vela, y cerró donde acaba. Este es un recorrido alcista, al tener la apertura aquí y el cierre aquí. Y después hay el mínimo y el máximo. Máximo y mínimo. En caso de vela bajista, como esta, tenemos una apertura arriba, es al revés, ¿no? La apertura en una vela alcista es abajo, en una vela bajista es arriba. Tenemos el cierre en la parte baja y después las mechas, que nos marcan el máximo y el mínimo que ha llegado la vela en ese recorrido. Al estar en gráfico diario, cada vela es un día, que es el caso que vemos aquí. Cada vela es un día. Si tenéis dudas, es momento de responderlas. Cualquier comentario, dice Braulio, muy buen canal, muchas gracias. A ver si este próximo directo de la semana que viene, el sábado, estamos ya en 100.000 o estamos ya cerquita, ¿eh? No sé cómo estará la cosa, porque quedan pues unos 500 y en una semana lo normal es pues eso, ¿no? Lógicamente no es matemático, unas semanas se puede subir 200 o 300, otras semanas se superan los 500 y sube 600 o 700. Pero bueno, es probable que ya estemos en esa cifra, será un directo muy especial si llegamos a los 100 y bueno, espero tener a todos los asistentes de hoy también en el próximo directo. Y dice Carlos, lo explicas muy pausado y bien. Me alegro, Carlos, que se entienda. Para mí es fundamental porque al final cuando uno está aprendiendo algo, la velocidad hace que sea mucho más fácil perderse y por eso uno tiene que entenderlo bien, entender los conceptos, que quede todo claro y no haya ninguna duda al respecto. Antes de terminar, hemos hablado del curso gratuito, pero a lo mejor alguien dice, no, es que yo ya lo he tomado o yo ya voy muy avanzado. Ningún problema. En ese caso tenéis los cursos como el Pro, el Elite o el VIP, que son los cursos que son con mentoría,
¿Qué significa con mentoría? Pues que me tenéis a mí como vuestro mentor, vuestro profesor, con aulas virtuales, grupo de dudas, operativa todos los días en vivo, canal de Telegram exclusivo. Además, en el caso del VIP, no solo hay aulas grupales, que son 6 meses en el caso del VIP, sino que hay aulas privadas durante 6 meses, clases donde estamos a solas. Y bien, pues se incluye todo eso, ¿no? Aulas en grupo, aulas individuales, canal de Telegram, grupo de dudas, curso de iniciación todo completo, curso de la estrategia código T completo, un curso de trading cuantitativo completo, herramientas de backtest, el indicador código T y el gestor de órdenes código T también incluidos, que también se pueden adquirir por separado, pero en las formaciones como la vi pues ya se incluyen, veis, aquí sería para tenerlos por separado. Y bien, espero que os haya gustado. A ver qué se está ahora animando un poco el chat. ¿Cuál es la relación e importancia que tiene el tamaño del cuerpo de una vela con el volumen? Eso es lo que yo comentaba en los ejemplos de tamaño de vela, ¿no? Una cosa es el tamaño de vela por cuerpo, otra es por mecha, ¿no? Que a lo mejor con un cuerpo pequeño. Entonces, aquí cabe distinguir una cosa muy importante. Una vela grande que tenga mucho cuerpo y poca mecha, ¿no? Una vela grande por cuerpo, nos indica tanto volatilidad como fuerza. Volatilidad es que en ese periodo de tiempo el precio se ha movido mucho, pero ese mucho puede ser subir y bajar, que es lo que sucede en este caso. En este caso se ha movido mucho, pero no en una dirección, porque ha acabado cerrando en el mismo punto, ¿no? En cambio aquí vemos que tiene fuerza porque cierra abajo y va fuerte en una dirección. O sea, realmente nos marcan una tendencia este tipo de mecha, hay de vela. Cosa que esta otra, aunque tenga volatilidad, porque en esa franja de tiempo de esa vela ha habido mucho movimiento del precio, pero no marca una dirección, es una vela tipo rango, una vela de momento de lateralización. Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? La relación importante que tiene el tamaño. Bueno, y el volumen es el volumen que ha habido. Lógicamente, este tipo de vela es en un momento sin volumen, ¿no? Aquí no hay volumen, o sea, no hay mucha cantidad de dinero metiéndose en el mercado en ese momento. En cambio, momentos como este o este de aquí, ¿no? Ha habido volumen. Si tuviéramos aparte de un gráfico de velas el indicador de volumen, que eso pues lo podemos añadir en indicadores. ¿No veis lo que hago, no? Lo hago aquí. Voy a indicadores y vamos a poner un indicador de volumen. ¿Veis? Aquí en indicadores volumen y volúmenes. Lo pongo en... Si aumenta el volumen de color verde, eso significa que hay más compra que venta. Si disminuye en rojo y ponemos este indicador. Entonces ahora aquí, aparte del gráfico de velas, se acompaña el volumen, ¿no? Nos acompaña también este gráfico de volumen y bien, como podéis comprobar, en momentos que las velas son pequeñas tanto por mecha como por cuerpo, el volumen es pequeño. En momentos que el precio coge impulso, el volumen también coge más impulso. Por lo tanto, es algo que en la vela sin usar volumen, sin usar indicador de volumen, ya se puede ver. Braulio dice, Carlos, ya somos dos. Uf, bueno, el 80% perdiendo. Ayer dije voy a analizar y justo cuando voy a apretar el gatillo voy a hacerlo en contra de mi análisis y ¡zas! Gané la operación. Bueno, a veces sucede, ¿no? Que cuando uno se equivoca puede ir mejor que cuando lo hace bien, pero al final uno tiene que desenfocarse y pensar que el objetivo es cumplir la estrategia, ¿no? Lo que él tiene en su plan de trading. Efine dice, hola Alberto desde Colombia, Bogotá, me despejaste muchas dudas, me alegro. Soy Dave, no Alberto, no sé si es que saludabas a algún compañero del chat, pero creo que te referías a mí. Carlos, yo estoy en modo demo aún, pero me va bien de momento, perfecto. Es importante empezar en demo o en el simulador y no tener prisas, porque al final, si uno tiene prisa, a ver, que tengo el micrófono por ahí perdido. Si uno tiene mucha prisa,
puede ser la cosa dolorosa. ¿Qué más? Jonathan, gracias Dave, ahí estaré en el otro directo de los 100K. Perfecto, Jonathan. Y Adrián, estoy seguro que para próxima semana ya estaremos en los 100K. Gracias por los vídeos. Gracias, Adrián. Y bien, lo dejamos aquí. He quedado un directo completo. La semana pasada el directo estuvo también muy interesante sobre análisis técnico, donde también toqué algo de velas y ya os digo que sería interesante, si no lo visteis, que lo podáis ver en diferido. Y me despido aquí. Si os ha gustado este vídeo, dale un me gusta, también suscribiros al canal y visitar la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Y no os olvidéis también, pues, de pasar a todos los vídeos el botón no solo de suscribir, sino también la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.